Gracias damos a ti, porque vemos tu amor, tu misericordia. Gracias, oh Dios, por el gozo, el ánimo con que nosotros hemos hoy cantado, la preparación de nuestros corazones, la actitud de amor manifiesto que hemos tenido en lo que hasta ahora nosotros hemos hecho. Señor, ¿cómo no agradecerte algo tan glorioso y tan necesario para nuestras vidas? Señor, ahora queremos que seas tú quien nos ayude a poder hablar de tu palabra. Que seas tú, Señor, quien nos dirija, nos guarde y nos ayude a poder hacer tu voluntad. Y que sea tu Espíritu quien ponga las palabras necesarias para que nosotros hoy podamos traerla y poder aprender y ver lo que tu Señor quiere hoy enseñarnos. Te pedimos esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con todo nuestro corazón en las manos, porque Él es el Redentor, el Salvador, y quien ha hecho una obra tan grande, donde hoy no necesitamos nada más que mirarlo a Él. Gracias, Señor. Gracias por Cristo. Te lo pedimos, Señor, a ti con gracia, en su nombre. Amén y amén. Volvamos, mis hermanos, al texto, leyéndolo siempre para que tengamos una ubicación. Y es Mateo 6:5 de inicio, antes de nosotros ir analizando palabra por palabra lo que es la oración modelo. Orar a nuestro Dios es de suma importancia saber cómo. Y el Señor comienza a darnos instrucciones a partir de este capítulo 6 y yéndonos directamente a la importancia de la oración. Él dice: y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, después de esto nosotros hemos aprendido que la oración que el Señor nos trae aquí para aprender no es para que nosotros la aprendamos de memoria, sino para que veamos el contenido, la importancia que tiene esta oración para saber cómo relacionarnos con Él cuando oramos. Cómo debemos venir ante su presencia. Estos principios que el Señor aquí coloca en esta oración no pueden ser olvidados en la oración. Y repito nuevamente, debemos tener en cada oración presente que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, pero tres personas con actividades, labores, trabajos en cada uno de nosotros. Y nosotros al orar tenemos ese convencimiento en nuestras mentes y sabemos que estamos orando a Dios, pero sin dejar de reconocer la obra de esas tres divinas personas. Cuando no lo hacemos, nuestras oraciones se nos confunden. Nuestras oraciones son muchas veces incompletas. Se siente y se entiende que algo nos falta. Por eso es que la oración de reconocer primeramente que Dios es nuestro Padre, no solamente Padre mío, sino reconocer que Él es Padre, pero Padre nuestro, de todos aquellos que hoy hemos creído en su nombre y que hemos entregado nuestro corazón a Él por voluntad de Dios. Él nos ha hecho sus hijos. Vimos también que no todos son hijos de Dios. Eso es una enseñanza errónea en las Escrituras. Dios dice que todos somos criaturas de Él, pero al mismo tiempo espiritualmente estamos separados de Dios porque estamos muertos en Cristo. Solamente Él puede traernos, darnos vida, y ahora en una vida espiritual, un nuevo nacimiento, Él nos va a hacer sus hijos. Que estás en los cielos, está mucho más alto que nosotros. Está en un lugar que merece ser visto como alguien que tiene el control de todo cuanto se mueve, y a Él pedimos. Pero sobre todo venimos ante un Dios que es santo, que reina, y ese reino es de Él con sus hijos, lo que Él ha escogido
y ha preparado y permanece con ellos, les guía, les cuida, le pone el amor, el ánimo, el incentivo, las fuerzas para que estén aquí y en otros lugares buscando del Señor. Pero algo importantísimo es lo que nosotros vamos a ver hoy. Y es que dice, sea hecha tu voluntad. Mi hermano, orar no es simplemente repetir con palabras, y como el Señor mismo advirtió, no es tratar de rebuscar palabras que se vean elegantes, atractivas, llamativas, convencedoras de que nosotros somos muy puros y muy santos, sino que esta oración debe estar llena de estos complementos que el Señor aquí nos dice que debemos tener en cuenta. Y uno de ellos, que mi voluntad no sea hecha. Solamente con este elemento incluido en la oración, me vacía a mí mismo. Y me hace inclinarme solamente a Dios. Ver el poder de Dios, todo lo antes dicho es verdadero, tiene sentido, porque ahora nosotros estamos en el reino de Dios, estamos mirando a un Dios santo, un Dios que es nuestro Padre, pero que ahora nosotros venimos a hacer su voluntad, no la nuestra. Esa es la oración. No podemos imponerle a Dios como hemos estado diciendo a lo largo de estos sermones aquí. El hacer la voluntad de Dios es sumamente importante, sumamente importante. Si podemos añadir otro superlativo, pues fantástico, es inmensamente grande, es de extremado valor. Asegurarnos de que nosotros estamos en el plano de la voluntad de Dios cuando oramos. Dios quiere que oremos así. ¿Cómo estamos orando? ¿Qué es lo que hay envuelto en mi corazón cuando yo oro? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que procuro? El deseo de cada creyente en la oración debe ser que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida y en la de los demás. Señor, no me dejes hacer mi voluntad, sino que la tuya esté en mí. Pero si es mi voluntad, si es la voluntad de Dios, ya no tengo derecho a exigirle cuando Dios hace su voluntad en nosotros. Porque a veces nosotros oramos, se haga tu voluntad, y pedimos cosas, pero cuando Dios no la contesta, entonces nos incomodamos, nos sentimos mal, pensamos que Dios no nos oye, que Dios no nos está mirando, pero queremos que sea mi voluntad. O sea, profundamente yo quiero que mi voluntad sea hecha, no la de Dios. ¿Cuántas veces no se dice esto desde un púlpito? ¿Cuántas veces no se ha enseñado sobre el Padre nuestro? ¿Cuántas personas no pueden escuchar estas mismas palabras y dirán, oh, repetición, repetición, lo mismo, ya lo sabemos? Ahora, ¿qué haces tú con saberlo si tú todavía prefieres seguir haciendo tu voluntad? Es como si usted dijera, no quiero escuchar más lo mismo porque lo que yo quiero es hacer mi voluntad, no la de Dios. Es fácil nosotros hacer juicios para descalificar o para decir, ya basta, no quiero escuchar más. Pero la palabra de Dios sigue abierta aquí y te sigue diciendo, cuando ores, procura no hacer tu voluntad, sino que la de Dios sea hecha. Que los mandamientos de Dios sean guardados, porque eso significan los mandamientos de Dios. Hacer su voluntad, no las mías.
que el evangelio del reino sea predicado y que el pueblo de Dios sea ahora glorificado. Esa debe ser mi oración. En todo sea la voluntad de Dios. Y ahí comienzo a orar. Me olvido de mí. Es casi como si tú oraras: Señor, si tú quieres y deseas contestarme esta oración, hazlo. Si el tú contestar mi oración me dará paz, me dará alegría y algún beneficio espiritual trae a mi vida, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pero debemos estar dispuestos que en esa misma oración, si lo que tú has decidido contestar me traerá algunas dificultades a mi vida, sea hecha tu voluntad. Es más fácil aceptar lo bueno de Dios y no aquellas cosas que me corrigen y que me dicen así no es. Y es más fácil yo entrar en ese círculo de actitudes personales, de pelear con Dios. Porque ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Que Dios a mí como que no me escucha, como que todo viene mal para mí. Te aconsejo mirar las vidas de otros que no tienen lo que tú tienes, ni viven como tú vives, ni han conseguido lo que tú tienes, y puede ser que estén más felices y contentos que tú. Y muchas veces no son ni siquiera creyentes asistiendo a una iglesia. ¿Para qué Dios permite eso? Para avergonzarnos nosotros mismos que decimos ser creyentes. Porque forzamos y queremos que Dios nos conteste, porque como es por obra, para que Dios entonces a mí, por lo bien que yo me he comportado, Él me conteste. O sea, yo voy a hacer cosas para doblegar la voluntad de Dios y que Él tenga que contestarme. Es tan extraño todo esto en la vida de las personas, pero hay justificaciones de una y otra parte, porque nosotros necesitamos justificarnos y parecer ser buenos, pero todo con una sola dirección. Yo quiero que mi voluntad sea hecha. Lo que se incluye aquí en esta oración es: no se haga mi voluntad, sino la voluntad tuya, tu voluntad. Hermano, hay un texto muy conocido y que nosotros citamos mucho aquí, y es Romanos capítulo 12. Ese versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero note: no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que le parece bueno a este siglo? Vamos a ser honestos. Es bueno tener éxito. Es bueno conseguir cosas. Es bueno ver el fruto de mi trabajo, que ahora tengo tantas cosas, pero materiales. Ha sido trabajador esa persona. Increíble. Y algunas personas son tan exitosas según el mundo que llegan a despertar la envidia de los creyentes muchas veces. Y luego decir: Señor, pero ¿por qué tanto a ellos, a mí no? Cuando a usted se le ocurre pensar de esa manera, vamos a pensar que sí, que usted no ha conseguido más porque usted es vago y él es trabajador. Y Dios bendice, sea quien sea, el trabajo de los demás. Pero el problema aquí no es ese, no es que usted sea vago o no haya conseguido. El problema es que usted ahora se siente mal porque otro tiene más que usted. Hay una preocupación por alcanzar y tener cosas. Yo quiero hacer cosas porque tengo proyectos de vida. Y quiero hacer lo que yo quiero, y como yo tengo a Dios de mi parte, Él me va a ayudar. Pero no me ayuda, ni tengo lo que yo quiero. Entonces me molesto con Dios. Finalmente, vivimos una vida que de una u otra manera
Nosotros trabajamos y hacemos todo lo que hacemos para cumplir mis deseos, y Dios es solamente un instrumento que yo tengo ahí como recurso para que me ayude. No, Dios no es eso. Cuando Él va a hacer su voluntad, la va a hacer por encima de ti y te va a dar a ti lo que Él quiere darte. Esa es una parte importante. No os conforméis a este siglo. Este siglo es vanidoso, es arrogante, busca bienes de este mundo y no se va detrás de Dios. Cuando tú hagas eso, dice nuestro texto, que no vamos a conocer la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, sentimos agrado sin importar cuál sea nuestra situación, y Pablo lo dijo. Para Pablo, estar en este mundo como estar en el otro, dice él que estaba en una encrucijada, porque él lo que quería era agradar al Señor y hacer su voluntad, y eso le daba gozo. Y una pregunta aquí antes de terminar, de continuar en nuestro sermón, de terminar, te falta mucho. ¿Está usted contento con lo que tiene hasta ahora? ¿Está feliz? ¿O no? Tengo metas, tengo cosas que lograr y me ha dado tanta lucha, no sé hasta cuándo va a pasar, no sé cuánto va a llegar. ¿Usted está así? Bueno, déjeme decirle que por lo que hemos visto hasta ahora, Dios no quiere que usted esté así. Dios quiere que usted esté contento, que no esté mirando lo del otro, que esté mirando que Dios está haciendo su voluntad en su vida. Y si lo que Dios quiere para usted en su vida es eso, gloria al Señor. Hermano, es que finalmente lo más importante es el cielo. ¿Dónde está Dios? Es en el cielo, está arriba. Olvídese de que es un espacio sideral, ese que está ahí. Estamos hablando de un lugar que usted y yo debemos entender como mayor y magnífico, donde no hay pecado. Y ahí yo miro. Eso es lo más importante para mí. Meta su vida y su pensamiento en esta tierra y le aseguro en fidelidad. Porque muchos que tienen millones de dólares en el banco hoy viven infelices porque su mente y su corazón sigue en esta tierra. No importa si tiene mucho o poco. Mientras su corazón esté aquí, usted será un infeliz toda la vida. Usted hoy puede llegar tal vez a envidiar lo poco que otro tiene, pero los que tienen mucho envidian lo mucho que otros muchos tienen. No sé si me doy a entender. Nunca se acaba la cadena. Porque el ser humano es así. Nunca se sacia. Nunca se sacia. Guarde, acumule, tenga. Y dígame si usted es el más feliz sobre la tierra. Necesita a Dios en su corazón. El creyente debe activamente buscar la voluntad de Dios, porque el hacer la voluntad de Dios es lo que siempre va a ser esa diferencia entre uno que es un verdadero hijo de Dios y otro que no lo es. Y aquí pongan atención. Usted está buscando la voluntad de Dios y usted quiere verse a usted mismo. Comience por usted mismo y ver a otros. Se va a encontrar con estas palabras de Mateo 7:21. ¿Usted quiere conocer quién es un hijo de Dios? Observe si él anda detrás de la voluntad de Dios. Observe con cuidado, pero antes que nada obsérvese usted mismo. Ahora la palabra de Dios va a hablar y nos va a dar algunas instrucciones que yo quiero leer aquí en texto que usted ha leído una y otra vez. Nos dice Mateo 7:21. 7:21 dice, note, ya ha leído mucho este verso, pero en este contexto y no lejos del pasaje que estamos leyendo, sino ahí mismo, continuo, seguidito, dice, tengan algo en cuenta.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre. No la mía, la del Padre. No se me pierda, no se me extravíe. Es que estamos llamados en esta oración a decir, sea hecha tu voluntad. Y el que no busca hacer la voluntad de Dios, sino que se va detrás de su voluntad, mi hermano, entienda que aquí podemos ver con facilidad a un no creyente. Porque el creyente vive día y noche intentando, tratando, buscando hacer la voluntad de Dios. Y si tienen que sacrificar cosas de este mundo, las sacrifica porque la voluntad de Dios está por encima de eso. Pero este pasaje es interesante porque a partir de los versículos 15 hasta el 20 nos viene hablando de algunos falsos profetas que se hacen pasar por ovejas, que son muy puros, muy limpios. Y el Señor nos manda a observar sus frutos. Y pone los ejemplos en este pasaje de un árbol que da buenos frutos. Un árbol que es malo, da malos frutos. No nos gustan los frutos de un árbol que da frutos que nos envenenan. Y ellos sabían cuáles eran. Y también nosotros sabemos de muchos árboles que no podemos comernos sus frutos porque son malos. Entonces, si un árbol da malos frutos, no es un profeta de Dios, no es un hijo de Dios. Y todo esto para llevarnos a entender claramente, antes de entrar a este versículo 21, en el 20 mismo dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es su vida? Continuidad de vida. Un verdadero creyente jamás justifica sus fallas y sus errores. Un falso creyente sí. Es que por la que yo hice eso, tú no lo conoces porque tú no sabes quién soy yo. Pero continúa y defiende, en vez de bajar su cabeza, doblegarse y decir, he pecado contra Dios, he faltado a Dios. Hermanos amados, no importa quién sea, no importa si es la persona más admirada por usted en este planeta Tierra, si justifica su pecado, si decide permanecer en su pecado, no ha conocido a Dios, porque por sus frutos los conoceréis, porque es una persona que va detrás de su voluntad, que quiere realmente guardar su ego, su vanidad y su prestigio, y prefiere por encima de nada decir no he fallado. El Hijo de Dios no es así. Llora su pecado. Entiende que le ha faltado a lo más grande de este mundo, al que está en el cielo, que es santo, que es mi Padre, y no solamente mi Padre, sino de todos aquellos que le conocemos, y juntos como un pueblo debemos guardarnos, porque nosotros ahora vivimos para hacer la voluntad de nuestro Padre. Esto es glorioso, hermano, cuando entendemos lo que la palabra de Dios nos está diciendo. No nos engañemos por querer ser mejores que Dios. No justifiquemos el pecado de nadie, y mucho menos los míos. Aún tenga que llorar, aún tenga que perder su prestigio, diga, he pecado contra Dios. Por sus frutos los conoceréis. Mi hermano, y más adelantito, noten que en esta parte de Mateo habla de una construcción, de alguien que construyó sobre la roca y otro que hizo una construcción sobre la arena. Te está incluyendo y te está diciendo, la construcción de aquel que no ha estado sometido a la voluntad de Dios
se caerá. Pero aquel que ha estado sometido bajo la voluntad de Dios, aún en tiempos difíciles, duros, ahí permanecerá firme. El que construye en lugares que parecen hermosos, atractivos, llano, perfecto, wow, qué belleza, pero sin fundamento, porque lo hizo bajo lo que él creía y pensaba que era. El otro dijo, es que Dios quiere que yo construya en este lugar. No parece ser el más bonito, pero es el que Dios quiere. Ese permanece. En otras palabras te está diciendo, no te vayas detrás de tus deseos cuando tú quieras agradar a Dios. Porque mis deseos me traicionan y se van detrás de lo que yo creo que es mejor para mí. Hay personas que asisten a una iglesia y ven que aquella iglesia es muy fuerte al predicar o enseñar. Y luego terminan diciendo, yo no quiero asistir más ahí. Y además yo quiero vivir exactamente como yo soy. Yo creo en Dios y creo en Dios de esta manera. De esta manera dicen, pero fíjate que yo creo que en ese lugar no se está enseñando bien la palabra de Dios. No me importa. Yo ahí estoy dispuesto a morir. ¿Sabe por qué? ¿Saben por qué le salen esas palabras? ¿Saben por qué le salen? Puede decir 1000 veces creo en Dios. Es porque Él quiere hacer su voluntad, estar tranquilo, estar conforme, donde nadie le haga presión, donde nadie le diga lo que está mal, donde nadie le dé instrucciones ni le estén diciendo lo que tiene que hacer, porque Él quiere estar libre, haciendo ¿qué? Su voluntad y a Dios como pretexto. Y muchas de esas personas tienen la convicción de que son muy de Dios porque tú no le puedes hablar en contra de Dios. Oh no, Dios es mi Señor, Dios es todo, pero hacen su voluntad. O sea que un elemento en esa oración que tú tienes es que se haga la voluntad de Dios, no la mía. Y si la voluntad de Dios es que tú me obedezcas de acuerdo a estas escrituras, de acuerdo a lo que aquí se enseña, no hay doctrinas inventadas por los hombres, ¿qué tú has de hacer? Seguir hasta el fin de tus días en un mundo que te ha dado la oportunidad de vivir y que tú crees que es mucho tiempo. No, tú no tienes tiempo. Esto se va muy rápido. ¿De qué te vale a ti, como se le dijo a uno, acumular todas las cosas de este mundo y perder a Cristo, y perder tu alma? ¿De qué te vale? ¿Qué has ganado? Nada más claro que tú ver personas que acumularon y hicieron cantidades de dinero, prestigio, honorabilidad, admiración de los hombres, que tú verlo, aquel hombre allí inerte, en un ataúd. ¿Qué es esto? Ya se acabó. Todo terminó. La grandeza de aquel hombre ya desapareció. Claro que habrá muchos que hay que mantenerlo vivo por algún tipo de conveniencia, como ellos dicen, vamos a mantenerlo vivo, sus recuerdos, todo. Él nunca muere, no va a morir nunca. Lo cierto es que él no pudo disfrutar todo el tiempo que él hubiese querido disfrutar de lo que había conseguido. Porque este es un mundo que va a una velocidad extrema. Mente rápida. Todo termina en un momento dado. ¿Qué es lo que nos queda como beneficio? Presentarnos ante Dios y que podamos decir, Señor, ¿he hecho tu voluntad? ¿La hice? El solo hecho de tener la preocupación de querer hacer la voluntad de Dios ya es un punto muy importante. Que usted se preocupe todos los días, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad realmente. Que en momentos dados le salgan lágrimas de sus ojos cuando crea que usted no está haciendo la voluntad de Dios. Y que diga, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, perdóname porque hoy siento que no he hecho tu voluntad, me he ido detrás de mí, esa batalla, esa lucha. Pablo mismo decía, lo que yo quiero hacer no es lo que hago, esto es una batalla constante, pero quiero hacer la voluntad de Dios.
Pero yo doy tanta gracia por Cristo, porque en medio de todas estas debilidades mías que tengo, puedo mirarlo a Él y decir, Señor, yo sé que muchas de las cosas que yo he hecho, a través de ti, yo puedo llegar al Padre. Y solamente en eso te estás dando cuenta que estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás mirando a Cristo, cosa que es parte del propósito de Dios y de la voluntad de Dios para contigo, que tú mires a Cristo. ¿Es eso difícil de entender? Tal vez para usted no, que está buscando de Cristo y que quiere buscar su voluntad, pero es para este mundo lleno de filosofías y cosas donde los hombres buscan un razonamiento a todo, es posible que no entiendan lo que aquí estamos diciendo. No lo van a entender. Seremos personas muy simples, muy sencillas, donde hay cosas más elevadas académicamente que debemos de ver. Y esas academias nos llevan a nosotros a distorsionar muchos de los pasajes bíblicos, muchos de los textos, muchas de las referencias, muchas de las historias, porque ahora estamos tratando de mirar más allá como algo que nos haga ver a nosotros mucho más grande que los hombres del pasado. Y usamos estas palabras. Es que aquellos hombres en el pasado no tenían todo el conocimiento que tenemos hoy, ahora somos más grandes. Eso es lo que ellos se creen. Y de esta manera viven engañados y engañando a otros. ¿Y qué más puede verme a mí como un ser sumamente importante y valioso y con mucho conocimiento si yo comienzo a ver errores en la palabra de Dios? Óigame, en la palabra de Dios. Pero es que es simple literatura, teoría de la liberación. Como ayer hablábamos de alguien que decía, ¿tú crees que es verdad que alguien como una ballena o un pez grande se puede tragar a un hombre y seguir vivo? El problema es que no fueron los hombres que lo dijeron, que fue Dios. Y Dios hizo ese animal, y Dios hizo ese hombre, y Dios dio la vida. De tal manera que como una vez dijo un niño, le hicieron la misma pregunta si él creía eso, y el niño dijo, un niño, dice, es que si la palabra de Dios hubiese dicho que Jonás se tragó a ese gran pez, también lo creería. Porque no fue el hombre que lo dijo, fue Dios. Finalmente todo termina en creerle a Dios, y es el problema del hombre. Que el hombre quiere rebelarse contra Dios para él ponerse en el lugar de Dios, ser Dios y parecer más importante que los hombres. Los hombres procuran y van detrás de hacer su voluntad. Por eso es que es tan importante entender lo que aquí estamos diciendo. Señor, que se haga tu voluntad. La Biblia está llena de instrucciones acerca de cómo debemos nosotros conducir nuestra vida. Y es importante oír la palabra, pero mucho más importante es ser hacedores de ella. Santiago 1:22 nos dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hacer, practicar. No somos salvos para hacer lo que nosotros querramos. Ay, Señor, gracias por la salvación, así que ahora yo puedo hacer todo lo que quiera hacer, porque ya tú no fallas en tu palabra. Tú dijiste que me haces salvo, y como yo soy salvo, gloria a Dios. Ahora tengo libre conciencia para hacer todo lo que me da la voluntad. No, es que el Hijo de Dios no peca, dice Juan. El Hijo de Dios no va detrás del pecado, aborrece el pecado igual que el Padre, porque es un Hijo de Dios. Él quiere hacer la voluntad de Dios y no la de Él. De tal manera que yo mismo me sugestiono a mí mismo y me obligo a mí mismo a actuar como tengo que actuar cuando yo me atrevo a hacer una oración diciendo, sea hecha tu voluntad. Esto me lleva a mí a pensar de que, nuevamente, como dijimos al principio de todos estos sermones, no es solamente traer una repetición y repetir estas palabras y que pasen corriendo como si nada está pasando. ¿Se entiende? Es que se haga mi voluntad, no es lo mejor, sino que se haga la voluntad del Padre, que es la mejor. Amén. Es glorioso entender lo que la palabra de Dios nos dice. Esta voluntad de Dios
procurando enseñarnos a ser hacedores de su palabra, nos dice algo importante. Y es que ni usted ni yo podemos orar diciéndose, hágase tu voluntad, si no estamos viviendo esa voluntad. Sea quien sea. Pero es que al mismo tiempo tenemos que reconocer las luchas, las batallas en esta labor. Tenemos que ver hombres y mujeres de Dios buscando hacer la voluntad de Dios, volviendo y fallando nuevamente y volviendo, levantándose y siguiendo, nunca dándose por vencido. Ese es el verdadero Hijo de Dios, porque Él quiere hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hará en la tierra a medida que personas que quieran hacer la voluntad de Dios comiencen a actuar. Es decir, la voluntad de Dios comenzará a funcionar cuando los hijos de Dios muestren que están sobre ese camino. Esto es lo que Dios quiere y esto es lo que yo hago. Esto va a enseñar a otros a saber cómo deben actuar y el mundo sería diferente. Si lo poco de estable que tenemos en este mundo, ¿sabe a quién se lo debemos? Aquí hay muchos hombres y mujeres haciendo la voluntad de Dios. Saque a todos esos hombres de este mundo que no están haciendo la voluntad de Dios, ni le interesa, ahora piense, ¿qué clase de mundo tendríamos? ¿Saben que hasta el más ateo reconoce eso? Hay ateos que han dicho en la historia, dice, ¿qué nos haríamos sin esas personas que dicen creer en un Dios? Ellos veían al mundo destruido, pero decían que no creían. ¿Pero qué nos haríamos sin ellos? Necesitamos a esas personas ahí. Lamentable que estén sobre una fantasía, pero qué bueno que estén. El mundo está loco. Siempre lo ha estado. Cada vez que te alejas de Dios y comienzas a pensar en ti, comienzas a decir tonterías. Pero no puedes dejar de admitir la gran verdad de que solamente porque hay hombres y mujeres haciendo la voluntad de Dios, el mundo hoy permanece. Saquemos a esos hombres y veamos qué mundo tendremos. El hecho de que usted esté aquí y que por lo que ha aprendido aquí hoy, usted salga y pueda llevarse cosas en su corazón y pueda transmitirla a sus hijos y pueda decírselo a otros porque ahora se va con algo más de fuerza, eso realmente ayuda. Son sus vidas, sus comportamientos, sus acciones, lo que otros ven. Cuando usted, incluso por hacer la voluntad de Dios, cuando le devuelven de más en el supermercado o en la tienda, donde sea, y usted va y lo devuelve, usted dice, la gente, ¿qué hacen y qué cosa es esto? Porque no es normal en esos hombres que no quieren hacer la voluntad de Dios, sino que ven, wow, magnífico, tremendo, esto me lo gané, me devolvieron de más. Pero tú no. Tú le estás enseñando a ellos de que tú no vives para ti, sino que vives para Dios. No van a entender porque tú dirás, como dicen los inconversos, es una tienda millonaria, maneja millones de dólares todos los días y yo no llego ni a $500 en mi sueldo semanal. Pero tú quieres hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios bendice. Hermanos amados, último texto. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Noten ese texto que no puede ser más claro. Ese es el que me ama. ¿Se acuerdan que dijimos hace un momento que por su fruto lo conoceréis? Y que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Toda la Escritura parece estar siendo una sola, un mismo pensamiento, una misma enseñanza. Ahora dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y entonces yo le amaré.
y me manifestaré a Él. Me daré a conocer. Él me verá, Él me sentirá, viviremos juntos. Haga lo que usted quiera y se separará de Dios. Y sentirá a Dios lejos, lejos cada vez más. No hay hermanos que dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero anhelan una oportunidad que les diga: hoy no podré estar reunido, tengo muchos problemas. Pero al mismo tiempo Dios en su misericordia y en su gracia pone personas para que nos enseñen y nos avergüencen. No pude evitar las lágrimas cuando en Florida vimos a unas personas asistir a la iglesia directamente desde el hospital después de haber recibido una diálisis. Y sin ir a su casa directamente para ver. Querían estar allí con sus hermanos. Y yo dijo: wow, Señor, ¿cuánto tenemos que aprender? Esto no fue una casualidad. Tú permitiste que viéramos esto para que pudiéramos entender lo mal que estamos contigo. Personas que en situaciones difíciles, donde tendrían todas las excusas del mundo para no estar ahí, están ahí. Quieren estar con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Que es un sacrificio muy grande. ¿Y usted cree que Dios no se va a manifestar en esa persona que con tanto amor lo ha hecho? Que quiere estar ahí. ¿Cree que Dios no va a solucionar miles de problemas nada más que por esa actitud honesta, sincera, sacrificial? Y hago énfasis en lo de sacrificio, porque muchos nos acusan de que nosotros no creemos en sacrificio. Yo creo que muchas cosas a los creyentes tienen que costarle trabajo para que puedan entender quién es Dios. La comodidad nos aleja de Dios. Si no, dígalo de este país. La comodidad en este país y en otro ha alejado a las personas de Dios. Hay personas que son perseguidas, atacadas por el nombre de Cristo, y son las personas que con fervor, anhelo, deseo se reúnen, y no en momentitos así como estos, que ya usted está desesperado por irse. No lo quiero acusar, creo que no, quiero pensar que no, que ustedes me están soportando libremente. Pero locos por irse, y ellos no. Que quieren aprovechar cada minuto, cada segundo, cada instante, de ver cómo pueden estar el mayor tiempo juntos. La comodidad nos aleja de Dios, y eso es peligroso. Ay, mi oído, ¿qué tiene en el oído? Tengo aquí un nacidito, no puedo ir ahí, no puedo ir. Ese que usted mismo se lo hizo todavía arrancándose ahí, pero que ahora empezó a dolerle un poco. Ya eso es una excusa para no ir. No, ¿por qué voy a estar ahí nada más que con mi oído? Mejor me quedo aquí. No, los hermanos quieren verte con tus dificultades. Y que estén ahí para orar contigo. Puedes estar ahí. Voy cojeando, pero estoy ahí. No lo hagas para manifestar que tú eres más santo que nadie. Hazlo porque te mueve tu amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? El amor a Dios. El que ama a Dios es el que verdaderamente, dice el texto, el Padre también le ama. Pero para amar a Dios significa todo eso que hemos dicho. Sacrificarme a mí mismo. Buscar de Dios aún en los momentos difíciles. Tal vez Dios te está poniendo momentos difíciles
para que tú puedas manifestar que tú en verdad amas a Dios. Que tú en verdad estás dispuesto a hacerlo todo por Dios. Ustedes no me podrán creer, mi hermano, y no quiero aquí darme un punto a mi favor. Ni siquiera es porque estoy obligado, pero hay veces que yo he predicado aquí con migraña. Y en una ocasión prediqué hasta con fiebre. Que me gané el regaño de algunos, no porque ellos me quisieran mucho, sino porque yo podía haber afectado a otros de la gripa. ¿Ves cómo somos nosotros, no? No, usted se pudo haber muerto ayer en su casa, no hay problema, pero no venga a matar aquí a todos, ¿no? Así fue como me sonó. Yo dije, wow, yo no estaba ni pensando en eso, pero no, usted viene a matarnos aquí a nosotros. Quédese, muérase solo. Pero no pueden ver más allá de qué fue lo que nos movió a estar aquí. Dios nos cuida. Si un hermano llega a venir en una situación así, Dios nos guarde. Debemos ver, wow, aún así vino. ¿Sabe qué es lo que vemos? ¿Y viniste? ¿Así? Así somos. Así somos. Porque somos demasiado egoístas. Y no nos damos cuenta. Vamos a ver. La voluntad de Dios está por encima de nosotros mismos. Y quiero concluir así. La voluntad de Dios no debe ni siquiera pensar en lo que sea nuestro, sino dejar que Dios haga. Vamos a ver. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias. Es tu palabra, Padre. Es tu palabra. Tantos años ahí. ¿Cuántas veces la hemos leído? No sabemos, tal vez incontables. Tal vez nos cansamos de la repetición de las mismas cosas. Y tal vez pedimos a súplica que nos digan algo diferente. Pero no. Es tu palabra diciéndonos, aún la estamos ignorando. Señor, ayúdanos a no ignorar tu palabra. Que no ignoremos tus dichos para no pecar contra ti. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Guíanos a nuestros hogares. Y como siempre, Señor, solamente tú puedes cambiar los corazones. Aquí podíamos pasarnos años repitiendo esto. Y los hermanos y amigos que nos escuchan, tal vez haciendo las mismas cosas como siempre. Ten misericordia, Señor. Y ayúdanos. Porque te lo pedimos, oh Señor, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias a ti todo siempre. Amén.